gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Santo eres. Te alabo, mi Señor. Gloria. Gloria a Dios, hermana. Pues vamos a leer una porción bíblica en esta tarde, amén, que está en 2 de Pedro 3:18. Gloria a Dios. Vamos a ver 2 de Pedro. Pedro está ya en los últimos libros de la Biblia, amén. Sí, amén. Primera, segunda de Pedro, luego primera, segunda y tercera de Juan, y ahí sigue Apocalipsis. ¿Segunda o primera? Pedro, segunda. Segunda. Gloria a Dios. Segunda carta o epístola de Pedro. Ajá. Capítulo 3, verso 18. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene, hermano? Sí, amén. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad de nuestro Señor. Amén. Jesucristo. Pero la primera parte dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la palabra que vamos a tomar en esta preciosa tarde. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Puede tomar sus lugares si gusta, hermano. Gloria a Dios. Pues en esta tarde es lo que vamos a ver, amén, a entender, a escudriñar un poco cómo crecer en la gracia. Sí, aleluya. Esa es la palabra de Dios. Cómo crecer en la gracia. Gloria. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y sabemos, hermana, que la vida cristiana empieza con el nacimiento. Amén. Amén. Porque sabemos que cuando venimos a los pies de Cristo y reconocemos nuestro error y le aceptamos, ahí es donde nosotros nacemos de nuevo. Gloria a Dios. Como dice la palabra de Dios, amén. Nacemos de nuevo, pero ahora en Cristo Jesús. Al recibir a Cristo, nacemos de nuevo, amén. Como dice ahí en Juan 1, 12 y 13, amén. Se lo leo rapidito, o si lo encuentra, Juan 1, 12 y 13, míralo. ¿Evangelio? Ajá. Evangelio de San Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo. Amén. Gloria a Cristo. Y es lo que decía Nicodemo. ¿Cómo es que tengo que nacer de nuevo, Señor? Le decía, sí, que si acaso tenía él que volver a entrar al vientre de su madre y volver a salir. Pero el Señor le decía que no, nacer de nuevo, ya aceptando a Cristo en su corazón, ¿verdad? Ahí en San Juan 3 vemos eso. Amén. El nuevo nacimiento es lo que separa el evangelio de la religión. Amén. Amén. Cuando nosotros volvemos a nacer en Cristo Jesús, aleluya, ya no venimos siendo un solo, ¿cómo le digo? Simplemente un religioso. ¿Sabe que una persona religiosa es alguien que va a la iglesia, santo, que se acerca pero que nunca se arrepiente? Amén. Esa es una persona religiosa. Sí, amén. Pero una persona renovada o una persona que ha nacido de nuevo es aquella persona que no solamente asiste a la iglesia, sino que el Señor, gloria a Dios, le ha recibido y le ha hecho una nueva persona. Amén. Esa es una nueva persona que ha aceptado la palabra de Dios. Amén. Y que ahora ya no vive dentro de una religiosidad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. La religión es el esfuerzo humano de alcanzar a Dios. Cuando nosotros somos personas religiosas, hermana, lo que hacemos es que tratamos de buscar a Dios, amén, pero nunca lo vamos a hallar de una forma religiosa. Amén. Cuando nosotros
solamente aceptando a Cristo en el corazón, Aleluya, es como gloria a nosotros Dios. verdaderamente podemos hallar al Señor en nuestra vida y que pueda Él entrar y morar en cada uno de nosotros. Amén. Alguien que no ha nacido de nuevo todavía sigue siendo un religioso, un hombre ordinario, un hombre que solamente dice, hoy pues es miércoles, aquí en la iglesia, pero no siente el verdadero deseo de estar en la casa de Dios. Otros lo hacen solamente por obligación, ¿verdad? Otros solamente lo hacen porque quizás tienen que dirigir la alabanza, o porque tienen que recoger las ofrendas, o porque quizás tiene algún cargo dentro de la iglesia. Esa es una persona religiosa, amén. Pero cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, ha aceptado a Cristo, ¿sabe qué? Como decíamos en otras predicaciones anteriores, que tiene esa sed y esa hambre de buscar la presencia de Dios, que busca la oportunidad de poder agradar a Dios, de poder estar en la presencia de Dios. Amén. Ese es un verdadero adorador, una persona que ha nacido de nuevo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Por la salvación Dios desciende al ser humano, fíjese, y le hace una nueva criatura. Gloria a Dios. Simplemente porque el hombre o la mujer ha reconocido su error, ha reconocido que ha estado mal, o que no ha hecho bien las cosas en su vida, pero viene esa confrontación de Dios y hombre, y cuando el hombre reconoce qué sucede, Dios desciende y le da la salvación y le hace una nueva criatura. ¿eh? Gracias a Dios que nos ha alcanzado a nosotros. Gracias a Dios, porque yo creo que en tantos miles y millones de personas en el mundo, mas sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Amén. Dice un coro muy bonito. Dice, yo no te busqué, tú me encontraste a mí. Gloria a Dios. Amén. Yo no te encontré, tú me encontraste a mí. Y verdaderamente nosotros éramos los perdidos. Amén. Porque Dios no estaba perdido, éramos nosotros los que estábamos perdidos en el mundo, amén, en el pecado. Pero ahí Dios nos encontró, nos rescató, nos sacó de ahí, de ese lodo cenagoso, amén, para hacernos una nueva gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Te alabo, Señor. Ahora bien, ¿qué es crecer en la gracia? ¿Qué será crecer en la gracia? Amén. Ya hablamos de crecimiento, que uno, pues cuando aceptamos a Cristo, ahí viene el nuevo nacimiento. Pero después de que un pollito nace, después de que un bebé nace, después de que una planta nace, ¿qué sucede? Hay que cuidarlo. No se seca. Pero no se queda así como nació, no, tiene que ¿qué? Va creciendo, tiene que crecer, amén. Al igual nosotros también, cuando hablamos de crecimiento de la gracia, hablamos de un aumento de grado. Hablamos de aumento de tamaño, de fuerza, de vigor y del poder de la gracia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Que obra sobre el creyente. ¡Gloria a Dios! Amén. Entonces, si decimos que ¿qué será el crecimiento de la gracia de Dios? Entonces tiene que haber lo que se tiene que manifestar sobre el creyente. Amén. Debe haber un aumento del grado, del tamaño, de la fuerza, del poder del Espíritu Santo sobre el creyente. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí la pregunta, si no hay fuerza, no hay cambio, no hay un aumento de grado o aumento de fuerza en el cristiano que alaba a Dios, ¿qué quiere decir? Que no está creciendo. No está creciendo, sino que nomás está ahí, como en una tierra. ¿Usted ha visto alguna vez una milpa que la hayan sembrado en tierra, esa tierra colorada, tierra amarilla? No crece, ¿verdad? Están los demás así, mire, grande, y aquel así está, no crece, y se seca, amén, gloria a Dios. Ahora bien, el creyente no tiene que quedar así, sino que el creyente, a la medida que va creciendo en la gracia de Dios,
también debe de ir creciendo Aleluya. en el grado espiritual, cómo Dios está obrando sobre su vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Porque si vemos cómo crecen estas plantas, cómo crecen estos árboles, no se quedan enanos, sino que crecen. Al igual nosotros como cristianos también tenemos que crecer. Aleluya. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no como niños. Fluctuantes. Ándele. Que nos den la lechita, ¿no? La leche espiritual, ¿no? Sino que ya tenemos que comer comida sólida, ¿eh? Para poder también ayudar a otros que quizás están pasando, pues, o quizás apenas van creciendo. Entonces, ayudarlos para que crezcan cada día más. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias del crecimiento? Bien, vamos a saber en esta parte si realmente nosotros estamos creciendo o no. Amén. Un aumento en el amor. Un aumento en el amor. Vamos a ver en primera de Tesalonicenses 3:12. Mire lo que dice. Un poquito más atrás. Primera de Tesalonicenses 3:12. Mire lo que dice. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 3:12. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con nosotros y para con todos. Y como también lo hacemos. Nosotros para con vosotros. Amén. ¿Qué es lo que dice la evidencia de un crecimiento? Gloria a Dios, Josué. Amén. Un aumento en el amor. Pero no el amor hacia nosotros mismos, no. El amor hacia el prójimo. Gloria a Cristo Jesús. Amén. El amor hacia el prójimo, porque dice aquí en el 12, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Entonces, la evidencia de una persona que va creciendo en la gracia de Dios es que debe de tener un aumento en el amor hacia el prójimo. Amén. Y ahí en el 4, 9 y 10, ahí mismo, en el capítulo 4, 9 y 10, gloria a Dios, 9 y 10 dice, pero acerca del amor fraternal no tenemos necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. 4, 10, digo. Ajá, 4, 9 y 10. Ajá, ahí en 1 Tesalonicenses. Acerca del amor, dice aquí. Ajá, pero acerca del amor fraternal no tenemos necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir Dios en esta parte? De que si nosotros todavía no tenemos ese aumento en el amor hacia el prójimo, el Señor mismo nos anima, o el Señor mismo nos exhorta a que tenemos que amarnos los unos a los otros, porque dice, porque de Dios habéis aprendido que os améis unos a otros. Que Dios dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En esto conocerán todos los que sois mi discípulo, dice Aleluya. Dice gloria a Dios. Aquí en San Juan 13:35, mire lo que dice. San Juan 13:35, gloria a Dios. 13:35. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia que vemos en una persona, en un cristiano que va creciendo en la gracia de Dios? Que el amor. En el amor, que va aumentando el amor, no hacia sí mismo, sino que amor hacia el prójimo,
amor hacia aquel que está necesitado, amor hacia aquel que necesita una palabra de aliento, amor hacia aquel que está pasando una dificultad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Ahora bien, ¿cómo sabemos si hemos pasado de muerte a vida? Aleluya. ¿Cómo sabemos eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí mismo está la respuesta en 1 de Juan. Ahora nos vamos más hasta adelante. 1 de Juan, gloria a Dios. 1 de Juan, aleluya. 3:14, miren lo que dice. 1 de Juan 3:14. Mira para allá. Ya. Gloria a Cristo Jesús. 1 de Juan 3:14, ¿lo tienen? Sí, amén. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. En muerte. Entonces, yo creo que dice la palabra de Dios que más vale, mejor que amemos a los demás, al próximo, ¿verdad? Porque si no, dice que estamos ¿qué? En homicidio. Estamos muertos. Estamos muertos. Amén. Y tenemos que ¿qué? Que amar al prójimo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, punto número 2. Otra evidencia de la gracia, del crecimiento en la gracia de Dios es el aumento en la fe. Es creer más en Dios. Y cuando nosotros tenemos ese aumento de la fe en Dios, si el aumento de la fe, le vamos a empezar a creer más en Dios. Vamos a empezar a esperar más en Dios. No vamos a quizás desesperarnos tanto por la situación que estamos viviendo, sino que vamos a esperar por fe de que Dios va a obrar en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí dice, vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Le vamos a conseguir una Biblia a Diego para que nos ayude a leer. Tesalonicenses. Ajá. Segunda de Tesalonicenses 1:3. 1:3. Gloria a Dios. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo? Que hay que darle gracias a Dios por ese crecimiento. Aleluya. De la fe que Él nos va dando a cada uno de Gloria a nosotros. Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y es que solamente Dios es el único que pueda darnos ese aumento de la fe. Nadie más. Solamente Dios, porque dice la Biblia que la fe es don de Dios. Amén. Lamentablemente muchos de los llamados cristianos tenemos una fe muy pequeña, sí, amén, o una fe que no crece. Amén. Y es que a veces también no crece porque nosotros mismos no ayudamos a la fe que crezca. Amén. Nunca quizás leemos nuestra Biblia, o quizás nunca le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Como dice aquel hombre, digo, ¿no? Ayuda a mi fe. Tenemos que pedirle a Dios que le ayude su fe, ¿no? Ajá. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aumento, el número 3, aumento del conocimiento de Dios. Amén. Ese es el cómo vemos o cuáles son las evidencias del crecimiento en la gracia de Dios. Es que se aumenta también el conocimiento de Dios. Amén. Y ahí vemos en Colosenses. Gloria a Dios, aleluya. Un libro atrás. Colosenses 1:10, mire lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Sí, amén. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, un cristiano que no crece en el conocimiento de Dios
quiere decir que es un cristiano que no está creciendo en la gracia de Dios. Amén. Es un cristiano que ha estado estancado y que si no actúa en su vida, será un cristiano que así se quedará, que no va a crecer, ni su fe va a aumentar, ni el amor hacia los demás va a aumentar. ¿Por qué? Porque quizá la misma persona se ha dejado así. Amén. Pero gracias a Dios por cada uno de nosotros. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y que aleluya, nos enseñe cada día. Amén. Para que esa fe, gloria a Dios, para que esa gracia vaya creciendo en cada uno de nosotros. Amén. Punto número 4. Un mayor deseo de santidad en la vida. Esa es otra de las evidencias del crecimiento en la gracia de Dios. Es que la persona cada día quiere ser santa cada vez más. Amén. Es que la persona cada día quiere santificarse aleluya, más. Amén. Eso es lo que diferencia a una persona que busca de Dios y a una persona religiosa. Amén. Una persona religiosa cumple solamente con Él, mas sin embargo no cumple lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Lea conmigo ahí en Filipenses ahora. Otro libro más atrás. Un libro más atrás. Filipenses 3:13. Josué. Filipenses 3:13. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. amén, Dice así su Biblia. aleluya, ¿Qué quiere decir esto? Un mayor deseo de santidad en la vida. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dejar ciertas cosas que a Dios no le agradan. amén, Ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas cosas que a Dios no le agrada, pero tenemos que dejar todo eso para poder ir santificándonos cada día más para el Señor. Amén. Josué, cálmate, hijo. Amén. Medios que Dios usa para ayudarnos a crecer en la gracia. ¿Sabe que Dios, cuando Dios nos mira que nosotros tenemos ganas, hermano? Amén. amén, Que realmente queremos crecer en la gracia de Dios. ¿Sabe qué? aleluya, Dios nos ayuda. Una de ellas es a través de su palabra. gloria a Que Dios, Dios nos dejó su palabra para que de ahí nosotros podamos Amén. aprender de ella. aleluya, Otra de las cosas son a veces los problemas y la experiencia que vamos pasando Sí, amén. y vamos adquiriendo. Es como nosotros vamos madurando como cristianos. Amén. Y vamos sí, amén, aleluya, vamos gloria a adquiriendo, Dios, vamos bendito creciendo en la gracia de Dios. Amén. También tenemos que tener una vida devocional privada. Amén. Gloria a Dios. Y la adoración y el culto público. Amén. La comunión de los creyentes. Eso es la congregación. Eso es el de acercarse aquí al culto. Eso es estar reunido. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que vayamos creciendo en la gracia de Él. sí, amén, Que vayamos creciendo en el conocimiento, en el amor, en la fe. Amén. Para con el Señor. Amén. gloria a Dios, Y como aleluya, conclusión, la pregunta es: ¿estaremos creciendo en la gracia de Dios? Y si no, ¿por qué no estamos creciendo? ¿Será que hay algo que nos detiene? Hay mucha gente en el mundo, hermanas, que quizás lo detienen muchas cosas. Amén. Hay gente que dice: pues a mí me detiene mi rancho, me detiene mi ganado, me detiene mi negocio, me detiene mi mujer, me detiene el esposo, no me deja ir. Tantas y tantas cosas, pero ¿sabe qué? Yo creo que siempre debe de haber un espacio para aleluya, Dios. gloria Amén. a Dios, Porque Dios quiere que usted y yo crezcamos amén, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. aleluya, Y esa es la palabra de Dios en esta tarde, que Dios quiere que usted y yo, y que todos los que estamos aquí, vayamos creciendo en su gracia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pues vamos
Vamos a orar en esta tarde, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque nos permite Él estar aquí en este lugar. Amén. Sí. Padre,